Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran nada a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos propone este diálogo que se establece entre Jesús y sus discípulos a partir de esta pregunta que es una pregunta fundamental, una pregunta que todo cristiano está llamado a hacerse, que hoy de alguna manera la liturgia nos invita a que nosotros nos hagamos. ¿Quién dice la gente? ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Y luego les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? El Señor nos pregunta también a cada uno de nosotros: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es el Señor? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? ¿Qué lugar le doy al Señor en mi vida? Es una pregunta que todos estamos llamados a hacernos, es una pregunta que estamos llamados a responder y a, reflexionar y profundizar, ¿verdad?, en quién es realmente, qué significa para mí mi relación con Jesús. Qué es lo que de alguna manera esa relación ha cambiado en mí, ha ido transformando en mí. Qué es lo que esa amistad, esa cercanía con el Señor ha ido haciendo que la vida de las personas que están a mi alrededor también de alguna manera se haya ido transformando, haya ido cambiando. Cada uno de nosotros está llamado a preguntarse si en definitiva eso que es Jesús para mí, eso que es el Señor para mí, se nota en mi vida, de alguna manera se transparenta en mi forma de actuar, en mi forma de vivir, en mi forma de relacionarme con los demás, en mi forma de estar en el mundo. Siempre tenemos ese desafío, que quienes nos conocen, que quienes se acercan a nosotros, que quienes de alguna manera comparten con nuestra vida, puedan de alguna manera a través de nosotros descubrir también esa presencia del amor y de la misericordia de Dios en la vida de cada uno de ellos. Sabemos que el pecado está presente en nuestra vida y muchas veces oscurecemos esa presencia. Muchas veces con nuestro actuar, lamentablemente, ese ser cristianos, queda opacado, queda deslucido, queda de alguna manera en contradicción, porque por un lado decimos una cosa y proclamamos a este Jesús que es Señor, ¿verdad?, de nuestra vida, que es alguien que le da sentido a nuestra vida, que le da plenitud, que la llena de alegría, y a lo mejor no es lo que estamos llevando a la vida de nuestros hermanos, a lo mejor no es lo que estamos comunicando, no es lo que estamos transmitiendo. Es interesante cómo al final de este pasaje se genera este cruce entre Jesús y Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús, luego de otorgarle a Pedro todo ese poder, todo aquello que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo aquello que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando Jesús anuncia lo que le va a tocar vivir, Jesús los pone de alguna manera en guardia frente a la situación que se viene, que es en definitiva el camino de la pasión, es el primer anuncio de la muerte de Jesús. Pedro reacciona diciendo: no, Dios no lo permita, Señor, eso no te sucederá.
¿Por qué? Porque en definitiva Pedro quiere estar o quiere ser alguien que está al lado de alguien que detenta poder, que de alguna manera es ese Mesías poderoso, triunfante que los judíos esperaban. Y el mesianismo de Jesús es un mesianismo que necesariamente tiene que pasar por la cruz. Tiene que pasar por ese ser entregado a los ancianos, a los sumos sacerdotes, a los escribas, ¿verdad?, que lo condenará a muerte, pero Jesús resucitará. Dios lo va a resucitar. Y Jesús le dice a Pedro que se retire, que se vaya lejos de él, ¿verdad? Porque en definitiva es un obstáculo. Es alguien que de alguna manera lo está tentando a no cumplir esa voluntad de Dios, a no ir hasta las últimas consecuencias de lo que implica ese mesianismo, que es el mesianismo al que Dios lo invita, ¿verdad? Que Dios lo llama, que es, como decíamos, un mesianismo que necesariamente tiene que pasar por la cruz. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y muchas veces nuestros pensamientos también son los pensamientos de los hombres. Muchas veces nos quedamos atados a la lógica de este mundo, muchas veces nos quedamos prisioneros de la lógica del poder, del éxito, de lo que brilla, de lo que luce, de lo que aparece en los medios de comunicación, de todo aquello que de alguna forma, hace que nos veamos tentados también a creer que el éxito de esta comunicación, ¿verdad?, de este transmitir el Evangelio, pasa por estar en determinados lugares, y nos olvidamos que en realidad el mesianismo de Jesús es un mesianismo que se da desde lo más sencillo, desde lo más simple, desde lo oculto, desde aquello que germina y que va creciendo de manera silenciosa. Algo nuevo están haciendo, ¿no lo notan? Como dice Isaías. Que podamos pedirle al Señor que nos ayude, por un lado, a responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué lugar le doy a Jesús en mi vida? Y que por otro lado nos ayude a tener esos pensamientos que son de Dios, esos pensamientos que nos ayudan en definitiva a descubrirnos unos a otros como hermanos y llamados a trabajar todos juntos para hacer de este mundo en el que vivimos un lugar más humano, más fraterno, que se parezca más a aquello que Dios soñó para nosotros. Que así sea.